Quería contarles que hace unos meses con Leti en la casa decidimos hacer algunos arreglos. Sacamos parte, al menos quienes han ido a nuestra casa, recordarán que teníamos un techo como muy oscuro que había en el patio que tapaba mucha luz, como donde se pone el auto, y decidimos sacarlo y al tiro como que el patio se iluminó. Y también las puertas que teníamos o las maderas en el portón estaban pero muy, muy viejas, por lo que decidimos también cambiarlas. ¿Y qué nos suele suceder cuando cambiamos una parte de la casa y renovamos algo? ¿Qué pasa? Como que comenzamos a darnos cuenta de todo, ¿cierto? La Leti hasta que quería cambiarme a mí, imagínate, no, mentira. No, le dije que por favor no, me dio una oportunidad. Y uno al tiro dice, mira, falta que hagamos tal cosa, falta que hagamos esto, y claro, el presupuesto uno dice, no, no alcanza, quedémonos con eso y demos gracias al Señor y olvidémonos de seguir cambiando algunas cosas. Pero también ocurre cuando tú vas renovando algunas cosas de la casa, las puertas o el piso, que después al lugar que vas, te fijas cómo está el piso de ese lugar, te fijas cómo están las paredes, cómo es la pintura, cómo son las luces, incluso si es que uno arregló algo de la electricidad de la casa, uno al lugar que va se fija después si está en norma el lugar, o así como que se te abren los ojos a eso. Y a nosotros nos pasó con los portones, o al menos a mí. Lugar donde iba en la calle, portones que veía y decía, wow, ese portón está hermoso. Pero, gracias amigo. Ahí estamos súper bien. Sí, vamos a ver. Sí, estamos bien. Alcanza como un grado 5 más o menos si hay temblores. Bueno, entonces como decía, yo recuerdo subiendo por Martínez Zamora un día y yo veía algunos portones muy lindos, muy bonitos, algunos ahí con lata, otros con madera, algunos se notaba que había como algún arquitecto o algún diseñador detrás, otros se notaba que fue así como una malla Rachel y listo. Había de todo, pero yo decía, Señor, qué lindos portones, yo pensaba, qué lindas casas, qué ganas de tener el portón nuestro así. Pudimos ahí hacer algunas modificaciones en casa, pero me encantaba ver como toda esa como diseños que había. Y yo iba conversando ahí en el auto con el Señor, qué lindo esto. Y recuerdo que Dios me decía, sabes hijo, todas estas casas son muy lindas, pero supieras la cantidad de pocos hogares que hay. Muchas casas, pero pocos hogares. Supieran la realidad de esta casa, de esta otra. A veces matrimonios que ya no se hablan, matrimonios que simplemente por sostener el status quo siguen juntos, pero en realidad ya no hay una relación real. Padres con hijos que están peleados, que están alejados, o que simplemente no se hablan porque así se dio la mala dinámica en casa. Hijos que no quieren ver a sus padres y que simplemente duermen en casa pero no hablan con ellos. Hay tantas casas acá, pero tan pocos hogares. ¿Y quién les va a avisar a ellos? ¿Quién les va a dar la noticia que puede haber una esperanza para ellos? ¿Quién les va a hablar? ¿Quién se va a acercar? ¿Quién va a poder entrar a estos hogares que teníamos esa conversación con el Señor respecto a estas casas, pero tantos hogares que están faltando que puedan ser formados aquí? Ustedes recordarán, y lo hemos conversado, Eric también lo mencionó, respecto a la visión que estamos impulsando como iglesia. El Señor nos ha puesto en nuestro corazón el que nosotros somos una comunidad cristiana, una iglesia cristiana que busca alcanzar a todas las personas. Y hoy día justamente les quiero hablar respecto a la importancia de ser una comunidad que desee alcanzar a la gente. Conocemos nuestros 3 pilares: alcanzar, conectar, crecer. El otro día alguien me decía, Mau, tú siempre le dices a la gente que le diga al que está a su lado. Sí, es verdad, pero así por último es un poco más interactivo, así que mira al que está a su lado y dígale alcanzar, conectar, crecer. Dígale alcanzar, conectar, crecer. Hasta que nos vayamos a alcanzar, conectar, crecer, todo el día, hasta que soñemos con eso. Pero me gusta mucho porque tenemos no sé si pseudo cuarto pilar, pero el hecho que nosotros hayamos podido recibir de parte de Dios que somos una comunidad. Es decir, que Dios desea que tengamos vida en comunidad como iglesia, que no solamente vengamos a reunirnos, nos saludamos, nos bendecimos y nos vamos y nos olvidamos hasta el otro domingo, sino que podamos
vivir juntos en algunos aspectos lo que es nuestra espiritualidad, lo que es nuestra vida diaria, y en base a eso, desde la comunidad que somos, alcanzar a las personas. Acá está lleno de casas, me decía Dios, pero hay tan pocos hogares, familias absorbidas por el trabajo, que por la falta de tiempo se han vuelto extraños en su propio hogar. Y eso es justamente a lo que los he llamado, decía Dios, a entrar a estas casas y enseñarles que si se acercan a mí, puedo salvarles de sus caminos torcidos y restaurar sus vidas. Acompáñenme a Mateo 9:35, si lo pueden poner en la proyección. No. Bueno, está ahí atrás si quieren verlo. Saludamos a los que nos están viendo por streaming. Que Señor les bendiga. Ustedes sí tienen proyección porque en streaming no hay problema con eso. Pero bueno, ahí está también si lo quieren ver en la pantalla, atrás ahí se dan vuelta. Ahí está Mateo 9:35. Vamos a leer un pasaje que muchas veces lo hemos predicado, hemos hablado respecto a él, pero es algo que Dios ha puesto en el corazón respecto a este pilar tan importante que es alcanzar a las personas. Voy a leer de la versión NBI. Dice así: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas o las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 36. Al ver a las multitudes, dice el texto, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, dijo a sus discípulos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu presencia. Gracias, Jesús, porque podemos ser esa comunidad viva que tú siempre soñaste para la humanidad. Podemos ser tu iglesia, Dios. Y juntos como iglesia el día de hoy queremos aprender más acerca de cómo tú nos llamas a alcanzar a los que no te conocen, Dios. Gracias, Jesús. Y así como has hablado a mi corazón con este pasaje, te pido que hables a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Todos decimos, amén. Dios desea salvar a todas las personas y Él desea que nosotros podamos involucrarnos en ese proceso. Lo repito, Dios desea salvar a todo el mundo y Él desea que nosotros nos involucremos en ese proceso de alcanzar, de traer salvación a los demás. Insisto, hoy día me vieron cara de mucha sed, así que gracias, amigo. Quizás, ¿qué quiere decir el Señor con esto? Entonces, ¿cómo Dios desea que nosotros podamos ser parte de este proceso de poder alcanzar a otros? Y Jesús aquí lo dice de forma literal. Lo primero es orando por nuevos obreros. Orando y pidiendo al Señor para que haya más personas dispuestas a sacrificar parte de su vida con tal de poder alcanzar a otros y bendecirles. La verdad es que siempre ha sido el llamado de Jesús que cada uno de nosotros pueda involucrarse en lo que es la extensión de su reino. Siempre ha sido parte de lo que significa llegar a conocer al Señor. Algún texto bíblico dice que demos por gracia, es decir, demos gratuitamente lo que por gracia hemos recibido. Así como nosotros recibimos de forma gratuita la salvación del Señor, Él desea que nosotros podamos también salir de nuestra comodidad y comenzar a alcanzar a otras personas y compartir con ellos lo que Dios a nosotros nos ha dado. Ahora, si se dan cuenta, recién leíamos el versículo 38, por tanto, pidan al Señor de la cosecha. Si alguien lee una traducción un poco menos reciente o más antigua, por ejemplo, la Reina Valera, dirían, rueguen al Señor de la mies que mande obreros a su obra, que mande obreros a donde debe haber cosecha. Y es curioso porque de alguna forma es un sentido como de presentar una necesidad delante de Dios. Eso significa el vocablo rogar en el texto en su idioma original en griego. Vayan delante de Dios y preséntenle la necesidad que hay de la falta de obreros. Porque incluso Jesucristo lo dijo que siempre están faltando personas que quieran esforzarse y que quieran ser parte del plan de Dios para alcanzar a otros y
acercarles a la salvación. Presenten a Dios la siguiente necesidad. Dios envía obreros al campo. Y es curioso porque en esta figura de los obreros en el campo para poder sembrar y cosechar, Jesús está diciendo, pídanle a Dios que literalmente envíe trabajadores o trabajadoras. Personas que estén dispuestos a trabajar para poder alcanzar a otros. Nosotros como creyentes tenemos la convicción que la iglesia es un lugar que debemos disfrutar, que la iglesia es un lugar donde cual nosotros podemos florecer y podemos alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas. Y parte de ese florecer, parte de ese crecer, significa estar dispuestos a esforzarnos y poner de nuestra propia vida delante de Dios para poder compartir con otros lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas, lo que el Señor ha hecho. Así como hace un par de semanas estábamos tan contentos que finalmente pudimos ganar en el Estadio Monumental. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, vamos la U. Y pudimos compartir esa gran noticia. No se enojen los de Colo-Colo, ayer le ganaron a la Católica también, así que Católica ahí tiene que hacer algo al respecto. Pero como decía, como uno comparte estas noticias que te alegran tanto y pareciera que nos sale natural a veces, Jesús está diciendo, pidan al Señor que aparezcan personas que se esfuercen, que trabajen, que sean capaces de poder tener ese deseo de salir, como dije, de su comodidad y de poner manos a la obra. Porque son pocos, dice Jesús, los que desean hacer eso. Hay mucha necesidad, pero rueguen al Padre que haya personas que estén dispuestas a trabajar para alcanzar a otros. Personas que quieran dedicar su tiempo, sus energías, que estén dispuestas a que su vida no se trate solo acerca de ellos mismos solamente, sino que se trate también de esforzarse por acercar a otros a Jesús. Y ¿sabes algo? Seguía estudiando el texto en su idioma original y el verbo enviar es un verbo que habla de mucha fuerza, que es casi como de tomar algo y arrojarlo. Es decir, como pídele al Padre, y hay una traducción literal que dice que arroje obreros al campo. Como que los empuje así como, ya anda, te estás demorando mucho, sal, haz algo al respecto. Y nuestra oración debe ser esa. Dios empuja a personas para que se encienda algo en su corazón y comiencen a hacer lo que tú les has llamado a hacer. Y Jesús nos manda a nosotros a que pidamos al Padre que Él arroje, que envíe de una forma más sutil, así lo entregan algunas traducciones, obreros a su mies o a la cosecha. Lo que Jesús enseña acá es que si queremos nuevos obreros, si queremos gente que trabaje y se entregue para la obra del Señor, necesitamos rogar a Dios. Necesitamos pedirle a Él que haga algo. Y sabes que es muy interesante este pasaje y es un arma de doble filo que el Señor nos dejó a la iglesia, que Jesucristo está diciendo, para que lleguen nuevos obreros, ¿qué debemos hacer nosotros? Pedir, rogar, orar al Padre. Porque si no lo hacemos, ¿qué va a suceder? Dios no los va a enviar. Dios no los va a enviar. Y ustedes me pueden decir, ya, pero Mau, ¿cómo es eso? O sea que la voluntad de Dios en parte depende de nuestras oraciones. ¿Qué cree usted? Que sí, que sí. ¿Cómo es eso? Sencillo, el verbo enviar está en un modo verbal subjuntivo en griego koiné, que significa que es una potencial acción. No es tan indicativo, que indicativo es como una acción ya hecha, concreta, clara, que sí va a suceder, sino que al estar en modo subjuntivo es como que envíe, pídanle que lo haga, pero no sabemos si lo va a hacer hasta que ustedes le pidan, hasta que ustedes estén ahí clamando y pidiendo a Dios. ¿Y por qué sucede eso? Porque Él siempre ha querido involucrarnos a nosotros. Por eso yo decía, Dios siempre ha querido y ha deseado involucrarnos en el proceso de salvación de los demás, en el proceso de alcanzar a las personas. ¿Y cómo Él desea involucrarnos? Pidiéndole a Dios que envíe obreros a su mies, pidiéndole al Señor que haya hombres, mujeres, niños, ancianos, valientes, dispuestos a trabajar por el reino del Señor.
La oración nuestra marca completamente la diferencia respecto a las personas que están sirviendo y a las personas que están abrazando el llamado al servicio a Dios. La oración nuestra marca completamente la diferencia. Si nosotros vemos que hay necesidad, si vemos que en nuestros equipos incluso de trabajo, de servicio en la iglesia, faltan manos, como se dice, falta gente involucrada, ya sabes cuál es la respuesta. No es solamente ir y acercarnos a los hermanos e invitarlos, que está bien hacerlo. Pero primero debe haber en nosotros un deseo y un sentir de rogar al Señor. Envía más gente, Señor. Envía más personas. Arrójalas al servicio. Y puede ser personas que lleguen, como probablemente y sin duda, son personas que ya están acá. Que ya estamos acá. ¿Y cuántos me dicen amén? Que Dios desea que seamos parte de esos obreros. Jesús nos indicó la fórmula. Rueguen al Padre, pídanle, insístanle que envíe obreros porque la cosecha de su campo requiere más obreros. Las casas, las familias rotas, las personas en necesidad necesitan obreros. Así que vamos a ejercitar inmediatamente esto. Vamos a dejar un minuto para que ahí cada uno de nuestro corazón podamos pedirle al Señor, Dios, envía gente. Envía gente. Y en medida que le pedimos, dile, Dios, envía personas que puedan hablar a mis familiares, a mis amigos, a las personas que conozco. Vamos, apartamos un momento ahí y le pedimos, Padre, haz algo. Haz algo especial, Señor. Despierta corazones a servirte, Señor. Queremos ser obedientes y cumplir con tu mandato de rogar al Padre que envíe obreros a su mies, a la cosecha, Dios. En el nombre de Jesucristo, Padre, envía más personas dispuestas a servir. Despierta corazones, Dios. Vemos cuánta necesidad hay y vemos la carencia de obreros, la carencia de obreras, Dios. Despierta corazones, envía gente, mándalos, Señor, a que abracen tu llamado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Otra forma en que Dios desea involucrarnos en el proceso de alcanzar a los demás, porque somos una comunidad cristiana que busca alcanzar a todas las personas, es moviéndonos, otra forma es moviéndonos a compasión por otros. ¿Recuerdan cómo decía el texto? Que Jesucristo mira a las ovejas y al verlas desamparadas, al verlas solas como ovejas, a la gente quiero decir, y viéndolas como ovejas sin pastor, dice que Él sintió compasión, que Jesús sintió compasión. Cuando nos involucramos en el mandato del Señor respecto a rogarle que envíe obreros, inmediatamente Dios comienza a hacer algo en nuestro corazón, ¿no? Inmediatamente Él pone ese sentir de orar y clamarle por nuestros familiares, clamar a Dios por nuestras amistades, por nuestros compañeros de trabajo, y comienza como poco a poco como a abrir nuestros ojos a la realidad interna, emocional, espiritual de esas personas y hacernos como a darnos cuenta del dolor que muchas veces algunos viven, de la necesidad, por mucho, como el Señor me decía, tú ves casas lindas, ves portones lindos, pero hay tanta necesidad detrás de eso que se muestra. Hay tanto que hacer y restaurar en esas vidas. Y claro, cuando comenzamos a tener estas conversaciones con Dios respecto a que Él envíe obreros, Él comienza a sensibilizar nuestro corazón y comienza a involucrarnos, a movernos a compasión hacia los demás. La palabra compasión en los tiempos del Señor no existía como tal. Esto es un verbo que
el ser movido a compasión, que es traducido así para que lo entendamos, pero dice el texto que a Jesús, más que sentir compasión, le dolió la guata. Nosotros decimos eso, ¿no? Así. Cuando de repente escuchamos de algo como grave sobre alguien o vemos alguna situación o estamos angustiados, como que se nos revuelven las entrañas, ¿o no? El texto dice eso, a Jesús se le revolvieron las entrañas viendo a la gente. Esa como angustia que te toma, que te deja, te impide respirar bien, que sientes como tus palpitaciones cuando algo te sobreabruma. Así dice la Biblia que Jesucristo se sintió al pensar y entender la necesidad que había en los que le estaban rodeando. En aquellos que quizás tenían portones lindos, en aquellos que quizás aparentaban que estaba todo bien, pero detrás de esa apariencia Jesús pudo ver, sentir, experimentar. Aquí hay algo que hacer. Y fue movido a compasión. Pudo conocer el dolor de las personas. Él se percató que los que le buscaban, las multitudes, estaban en constante dolor al no ser saciados nunca. Estaban viviendo como ovejas desolladas. Eso significa cuando dice que estaban como a la deriva, o como dice el texto en el versículo, al ver las multitudes en el 36, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas. El texto en su idioma original diría, estaban como ovejas desolladas, sin su piel. No solo sin la lana, sino sin su piel. Es decir, a la deriva, sin seguridad, se podían infectar de cualquier cosa, estaban siendo blanco fácil de cualquier animal que intentaría poder atacarles. Estaban ahí sabiendo que en cualquier momento su vida podía entrar en una crisis. Y Jesús dice y se da cuenta del dolor que estaban experimentando las personas en su interior, de lo que sucedía en sus vidas. Y por eso Él dice, o el texto, que sintió esa angustia. Y le dijo a los discípulos, tenemos que ponernos a pedir al Padre que alguien los alcance, que más personas lleguen hacia ellos, que algo ocurra, porque veo lo que pasa en sus vidas. Veo lo que sucede sobre ellos. Estaban sin protección alguna. Estaban a la deriva, sin que nadie les ayude, desolladas y sin pastor, con su propia autosuficiencia, pero sufriendo por no poder encontrar seguridad en lo que intentan hacer con su vida. Y yo diría que eso es lo que nos caracteriza al ser humano en este tiempo, ¿no? Intentamos con lo mejor de nuestras fuerzas poder como sostener nuestras realidades, nuestras familias, nuestros trabajos, y basta con que a veces nos cambien una cosa y se nos cae nuestro castillo de naipes. E intentamos construir nuestros propios imperios en base a nuestras fuerzas. Y es cosa de esperar que algo suceda y muchas veces todo cambia. Y si a nosotros los creyentes nos cuesta, imagínate cuánto más a las ovejas desamparadas. Que diría una canción que vagan como ovejas sin pastor. Y recuerdan la canción, ¿cierto? Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti, dice. ¿Sabes por qué Jesús pudo conocer el estado espiritual, el estado emocional de las personas? Porque Él, al verlos, pudo como traspasar ese sentir y apropiarse de Él. Acompáñenme a Lucas capítulo 6, versículo 12. Si lo pueden poner en la proyección, por favor. No, broma, amigo. Dice, por aquellos días, Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Después de toda la noche orando a Dios, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes llamó apóstoles. A mí me encanta saber que Jesucristo, antes de escoger a los 12, se dedicó a pedir como dirección al Padre. Dice que pasó toda la noche orando, probablemente oró unas 12 horas pensando en la mañana que viene voy a estar llamando a los que van a ser mis discípulos, a los que Jesús viendo el futuro, a los que van a marcar la historia, van a transmitir mis enseñanzas. Tengo que estar seguro de a quiénes voy a escoger. Y ahí, Padre, envía a los obreros, envíalos, los voy a llamar, pero envía a los adecuados.
Jesús pasaba tiempo orando por esto. Jesucristo no es que solamente sintió la necesidad y después se desligó de aquello, sino que era algo constante en la vida de Jesús. Orar para que Dios envíe a los obreros correctos, a las personas adecuadas. Y como decía, es en ese proceso de oración que Dios nos pone a nosotros el sentir de poder experimentar compasión por los que no le conocen. Compasión por los que le necesitan. Compasión por aquellos que vemos que algo sucede en sus vidas. Y compasión es distinto a la lástima. Compasión es diferente a sentirse triste por algo y después olvidarse. Y eso no suele suceder. El claro ejemplo es cuando manejamos. Puede venir una persona a pedir quizás dinero en la calle cuando estamos en un semáforo y nos da pena, le podemos quizás entregar algo y sentimos realmente lástima por la persona. Pero cuando el semáforo da luz verde, seguimos en nuestro propio foco a lo que estábamos haciendo. No es malo poder ayudar a esas personas, pero no podemos decir que sentimos una compasión que nos movió a algo. Y todos lo hacemos, sin duda. Todos ayudamos quizás, damos una moneda o le decimos algo a la persona y después seguimos a lo que nosotros estábamos haciendo. Pero cuando se apodera la compasión de nosotros, es algo que ya nos molesta. Es algo que ya me impide seguir con mi vida normal, a menos que haga algo al respecto. Alguien por ahí diría que es como rascar donde pica, que el gran rol de la iglesia es como buscar qué parte de la sociedad le está picando, si el brazo, la espalda, y ser aquellos que puedan como aliviar esa sensación de picazón. Y eso es ser aquellos que se involucran y comienzan no solamente a sentir lástima o pena por lo que sucede, sino ser parte de la solución. Ser parte de alcanzar a otros, porque somos una comunidad cristiana que busca alcanzar a las personas. Y eso debe ser parte de nuestro ADN. Me encanta saber el hecho de que cuando nosotros Dios nos permite conocer un poco más de la historia de alguien, de alguna persona, inmediatamente sentimos más compasión sobre esa persona. Especialmente cuando conocemos su pasado, cuando conocemos por qué es como es, por qué reacciona como reacciona, por qué habla, que hay un trasfondo detrás de esa persona, nos lleva a sentir compasión por el otro, por la otra, y no ser tan duro con la gente y hacer algo más por esa persona. Jesús lograba eso porque Él iba delante del Padre, le decía, envía obreros para estas personas, y el Padre le revelaba aspectos de cómo poder alcanzarles y le transmitía su corazón a Jesucristo. Compasión es que entendamos que Dios nos permite relacionarnos con personas que no le conocen porque Él quiere salvarlos y acercarlos a Él. Eso es compasión. Compasión no es que tengo que hablar todo el rato de Jesús a mis amistades o a mis familiares y tenerlos ya aburridos de tanto que les hablo necesariamente, sino que es orar por ellos y permitir que en la oración yo pueda decir una y otra vez al Señor, Padre, ayúdame a verlos como tú los ves. Ayúdame a sentir por ellos lo que tú sientes, Señor. Ayúdame a experimentar lo que tú experimentabas por las multitudes cuando las veías que estaban a la deriva, cuando las veías indefensas. Y haz conmigo como tú quieras. Haz conmigo como tú desees. Ayúdame a amarlos como tú los amas. A abrir mis ojos a la realidad espiritual de ellos. Mira, Jesús no nos dice, ustedes tienen que ir y predicarles todo el rato a esas personas. Sí nos envía a predicar, pero no hacerlo así como siempre sin parar y no poder tener otro tema de conversación con la gente. Nos envía a que seamos normales como seres humanos, pero entendiendo que tenemos un mensaje especial para entregar. Pero lo que Él sí nos envía a hacer es a pedir al Padre constantemente por los que no le conocen y pedirle que nos transmita su corazón sobre aquellas personas. ¿Y sabes por qué? Porque si Dios me transmite su corazón respecto a los que no le conocen, eso, más temprano que tarde, se va a traducir en compasión por ellos. ¿Y cómo esa compasión se va a traducir en un acto práctico de cómo poder hablarles de Jesús?
Ese es un trato personal de Dios con cada uno de nosotros. Pero que Él nos transmita su compasión es lo mejor que nos puede pasar. Porque nos pone en la voluntad de Dios. Que era la oración de Jesús: pide al Padre que envíe obreros. Por lo que involucrarnos en el proceso de alcanzar a otros, si es orar para que el Padre envíe obreros, y también es en ese proceso movernos a compasión o pedirle a Él que ponga compasión en nuestras vidas. Así que vamos a hacer el mismo ejercicio, vamos a tener un minuto de poder pedir a Dios que envíe obreros, pero ahora le vamos a agregar: ayúdame a sentir por ellos, Dios, lo que tú sientes. Ayúdame a experimentar lo que tú experimentaste cuando veías a las multitudes. Y a medida que le pides al Señor, te voy a pedir que lo hagas específicamente por esas personas que Él ya está poniendo en tu mente, ya sea familiares, compañeros de trabajo, amistades, y le pidas al Señor: Dios, pon en mi compasión por ellos. Pon en mi compasión por ellos, Jesús. Pon en mi compasión por ellos, Dios. Envía obreros, Dios. Envía personas que estén dispuestas. Haznos parte de eso, Señor. Haznos crecer compasión por nuestros familiares, Dios. Compasión por nuestras amistades, por nuestros compañeros de estudio, de trabajo. Haznos crecer una compasión que nos permita verles como tú les ves, Dios. Ayúdanos, Señor. Envía obreros. En el nombre de Jesús. Jesucristo quiere involucrarnos en el proceso de salvación de los demás, mandándonos a orar por obreros, mandándonos a experimentar compasión por ellos a través de la oración. Y lo último es que Él espera que nosotros aceptemos la idea que los obreros podemos ser nosotros. Te lo repito, Él espera que la aceptemos, que nos hagamos la idea y que dejemos de desecharla, que los obreros podemos ser tú y podemos ser yo. A veces creemos que Dios puede llamar a cualquier otra persona menos a nosotros. A veces creemos que nos falta el instituto bíblico, que nos faltan los estudios, que nos falta ser como los pastores, pero la verdad es que Jesucristo puso simplemente un requisito: rueguen al Padre que envíe obreros a la mies. Sí, después uno se prepara, uno aprende, uno estudia teología, uno sabe después quizás cómo poder hablar o defender algunas posturas, pero lo importante es que aceptes el hecho que Dios probablemente quiere que tú seas parte de esos obreros. ¿Sabes por qué? Porque son tan pocos los que quieren. Y no lo digo yo, lo dice nuestro Señor. Rueguen al Padre. Y en ese proceso de rogarle, experimenten compasión. Y si comienzas a experimentar compasión es porque Dios está poniendo un llamado particular en tu vida, que es de dejar de cerrarte a la idea que Él tiene algo, un trato especial contigo. Y el llamado es para todos. Por eso Jesús dice que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos, o en realidad debería decir pocos los que se dejan escoger. Pocos los que aceptan y que abrazan la idea que Dios desea que yo sea parte de sus obreros, de sus obreras. Esto es independiente, eres adolescente, eres adulto joven. Esto es independiente si sientes que quizás estás en los últimos años de tu vida.
Nunca es tarde para decir, Señor, yo quiero ser de los que alcancen a otros. Jesús quería transmitir su sentir y su corazón a los discípulos. Jesús decía algo como: me duelo, me angustio por los que andan sin rumbo. Oren conmigo. Pidan al Padre que algo haga, que envíe más gente. Vean y entiendan que las personas que les rodean sufren sin mí. Experimenten la angustia de entender su dolor. Y ahora vayan y hagan algo por ellos. Ustedes pueden ser los obreros. Porque cuando entendemos el corazón de Dios hacia los demás, cuando comprendemos el pasado de otros y entendemos las dificultades que están atravesando, es casi inevitable evitar involucrarse. Es casi inevitable el hacer como vista gorda o a un lado, especialmente cuando sabemos que podemos hacer algo por esa persona. Especialmente cuando sabemos que tenemos la solución a su pecado, a su realidad, a estar perdidos, que tenemos a aquel que les ama, aquel que les puede perdonar, aquel que les puede restaurar su vida y hacer todo nuevo, todo nuevo. A Jesús, a nuestro Señor, aquel que nos transmite su compasión. Eso nos mueve a llevar a otros a Jesús. Y Él desea involucrarnos en el proceso de alcanzar a todas las personas. Nos ponemos de pie. Somos una comunidad cristiana que busca alcanzar a todas las personas. ¿Sabes en qué anda de búsqueda todo el mundo hoy en día? De pertenecer a algo, de poder encontrar sentido de pertenencia. El mundo hoy en día, con todo lo que ofrece, también da eso. También da sentido de pertenencia, pero en cosas pasajeras, en cosas efímeras, en cosas que no trascienden. Nosotros podemos ofrecer el sentido de comunidad, podemos ofrecer el sentido de pertenecer a lo más grande del universo, que es a la comunidad de Jesucristo. No solamente el sentirse que eres parte de algo importante, sino poder saber que encontraste salvación para tu vida, saber que en la eternidad hay propósito para ti, para cada uno de nosotros. Y eso es lo que el mundo tiene que saber. Eso es lo que los demás tienen que poder escuchar de parte nuestra y experimentarlo. A veces se va a dar con personas que vamos a poder hablarles fácilmente, pero en ocasiones va a significar sentarnos con nuestras amistades o con nuestros compañeros de estudio, de trabajo, tomarnos uno y otro café con ellos, conversar y ganarnos el derecho con ellos de hablarles de Jesús. Pero si ponemos en nuestro corazón el deseo de rogar al Padre, Él va a traer compasión en nosotros y tarde o temprano nos va a preguntar: ¿quieres ser de mis obreros? ¿Quieres ser de mis obreras? ¿Estás dispuesta a trabajar para mi obra? A esforzarte, porque son pocos los que quieren. Pero te estoy llamando a ti, te dice el Señor. Te estoy llamando a ti. Y para eso oramos, para que Dios encienda esa llama, para que Dios encienda ese fuego en nosotros, ese fuego en ti. La oración es que sea tan incómodo lo que Dios está produciendo en la vida de cada uno de nosotros, que nos empuje, que el Padre nos arroje a poder alcanzar a otros, a traerles a la comunidad de los salvos, de los que hemos sido perdonados, no de los perfectos. Y estamos más que claros que acá no venimos a mostrar que está todo bien, acá venimos a reconocer nuestra necesidad de Dios y caminar juntos como iglesia, como cuerpo que somos. Porque somos una comunidad. Nos cuidamos entre nosotros, nos sostenemos y queremos alcanzar a más. ¿Qué tal si comienzas a pedirle al Señor ahí que te mueva compasión? En el nombre de Jesús. Que puedas experimentar de parte de la hora
su llamado para ser de sus obreros, de sus trabajadores. Dios quiere que tú y yo seamos los que alcancen, los que ayuden a construir no casas, sino hogares. No grupos de damas, no grupos de jóvenes, no grupos de varones, sino la comunidad del reino de Dios, la iglesia. Porque todos buscamos eso y lo encontramos acá en Jesús, un lugar al que pertenecer y llamar hogar. Yo quiero que te des cuenta de esto. Vamos a cantar al Señor, vamos a pedirle que Él una vez más pueda hacer eso que especial que hace cuando todos juntos le adoramos como iglesia. Sabemos que en nuestra intimidad podemos hacerlo, pero cuando juntos le adoramos, Él hace algo especial en medio de nosotros. Y puedas recordar lo que es sentirse en casa, en la presencia de Dios, adorando juntos. Porque eso es lo que el resto tiene que conocer. Y tú y yo podemos alcanzar a otros a medida que le pedimos al Padre que envíe obreros. Gracias, Jesús.